Qué honor el nuestro, aquí con Jorge Baba, el técnico de Cerro Porteño. Antes de mayor preámbulo, Jorge, quiero agradecerte el tiempo, agradecer al equipo de prensa del club, a Gabriel, que también lo coordinó con la gente que te lleva la asesoría de prensa. Para nosotros es un placer poder dialogar y felicidades por el título. ¿Qué sensaciones ya hoy martes, después de lo que pasó el fin de semana? Buenas tardes, un saludo grande al canal y a la audiencia. No, un poco más tranquilos y bueno, disfrutando de esto que es algo muy bonito y efímero, y bueno, ya aprontando lo que viene, ¿no? Así que bueno, muy contento con el objetivo mayor logrado y bueno, vamos por el siguiente que es un anhelo que tenemos todos. Lo marcaste desde el inicio, venir para ser campeón, venir para conquistar lo que tenían por delante. Se dio el clausura, no se pudo dar en la Copa Paraguay, pero ganar una de las dos permite ir a pelear por la Supercopa. Imagino que ahora es el gran objetivo para cerrar este 2025, que ya te traía con un título en Colombia cuando llegaste a Cerro Porteño. Sí, sin duda. Bueno, los objetivos eran, yo me equivoqué cuando vine, dije 2, en realidad eran 3 porque bueno, la costumbre que la Supercopa en Uruguay y en Colombia se juega al año siguiente, pero en realidad el objetivo era el clausura y la Copa Paraguay, que bueno, se nos hizo esquiva ese partido justamente con General Caballero, que es nuestro próximo rival, que bueno, perdimos por penales, estuvieron mucho más finos que nosotros, pero bueno, creo que el primordial era el clausura y bueno, ahora vamos por la Supercopa que la tenemos muy cerca, creo que va a ser importante para cerrar un año muy bueno. Rubén, compañeros, los escucha Jorge Baba, el técnico de Cerro Porteño. Jorge, buenas tardes, felicitaciones. Buenas tardes, un saludo grande, muchas gracias. De hecho, tu paso previo por Paraguay, hace ya un tiempo atrás Libertad y hace poco Guaraní, imagino que ya te dio la dimensión y no te habrá sorprendido lo que fue el público de Cerro Porteño, ni todo lo que en términos de repercusión significó el campeonato, porque bueno, el público de Cerro es muy apasionado. Ahora te pregunto, ese paso anterior y el último esencialmente que tuviste en Guaraní hasta el 2021, si mal no recuerdo, ¿te sirvió un poco para tener ya una medición, una realidad de lo que era el fútbol paraguayo, el contexto y de cómo estaban manejadas las cosas? Sí, sin duda que sí. Me agarró un momento distinto de mi carrera, ¿no? Cuando vine a Libertad, de las 3 etapas que tuve, la primera sobre todo muy joven, si bien ya tenía mi recorrido en Uruguay, tenía apenas 24 años. Ya cuando vine a Guaraní, sinceramente pensé que ya no iba a salir más de Uruguay. Había retornado de la MLS a Uruguay, como que ya la familia se había sentado y todo. Y bueno, vino la posibilidad de Guaraní, lo vi con buenos ojos. Es un país que siempre me trató maravillosamente bien. Yo vivo muy bien aquí, prácticamente vivo como Montevideo, la cercanía y la costumbre y demás. Y bueno, prácticamente cerca de los 40 años me tocó venir y ya me tocó con otra mentalidad, ¿no? Ya un poco más explorando, observando, preguntando, porque ya me venía perfilando para lo que hoy es día mi carrera dentro del fútbol, ¿no? Así que bueno, fueron etapas muy lindas, diferentes, pero sin duda que la última en Guaraní ya me venía perfilando y sirvió de mucho, ¿no? De conocimiento a la hora que bueno, se me abrió esta linda oportunidad, como decís tú. Si bien no tuve la suerte de jugar en Cerro, uno veía la magnitud que tiene su gente, así que bueno, si bien no la pude experimentar, creo que bueno, tenía la experiencia de haberlo enfrentado, de haber vivido acá y todo lo que conlleva eso. Resaltando el poco tiempo que aún llevas de entrenador, uno mira y mencionábamos campeón con el Liverpool, campeón con el Independiente Santa Fe, ahora campeón con Cerro Porteño. Ahora, querría que nos marques diferencias que hay, fútbol uruguayo, fútbol colombiano, fútbol paraguayo, si es que se puede resumir. Sin duda, muchas, no solo por el fútbol en sí, sino por los momentos, ¿no? Creo que lo de Liverpool fueron 2 años y medio, donde los proyectos fueron diferentes. Yo me retiro ahí, después que me voy a Guaraní, agarro el equipo, hicimos una base con jugadores del club que ascendían. El equipo había salido campeón el último año que yo jugué de la apertura.
se desmanteló el equipo, me dieron la oportunidad, empezamos a trabajar con muchos jugadores jóvenes que hoy están en el mundo o en la selección, y fue una experiencia maravillosa. Le dimos experiencia a esos chicos, después nos tocó ganar, se desmanteló el equipo, lo armamos de vuelta con las bases y bueno, tuvimos un 2022 y 2023 espejo, que bueno, en 2023 ganamos casi todos los torneos que hay en Uruguay, que son muchos, 2022 casi todos, o parecidos, simplemente perdimos la final. Ya Colombia diferente, porque me tocó primero agarrar a mitad de campeonato el torneo regular. Es duro clasificar a cuadrangulares, jugar los cuadrangulares y las finales. De repente con un equipo que, si bien tiene su historia, hay muchos equipos grandes en Colombia, entonces creo que la dificultad era bastante. Y bueno, me tocó venir aquí ya con el campeonato casi cerrando, la segunda rueda, prácticamente con un equipo con historia, que la gente demanda, que la obligación es ganar. Entonces fueron todas experiencias diferentes y todas sirvieron de mucho para la siguiente, ¿no? Creo que yo lo dije en su momento, a ver, la obligación y el objetivo es ganar, salir campeón, por lo que significa Cerro Porteño, y bueno, trabajar sobre las bases que ya estaban hechas y sacar lo mejor en poco tiempo de cada jugador, ¿no? Quizá una experiencia ahí fallida, por decir una manera, en cuanto a resultados en México, me sirvió de mucha experiencia, ¿no? De que bueno, de uno a veces quiere mostrar o pregonar su impronta al equipo, no hay tiempo, ya se compite y de repente termina siendo contraproducente. Creo que eso me sirvió mucho para las nuevas experiencias que me tocó vivir. A propósito, el hecho de haber llegado con un equipo ya compitiendo, ya en el tramo final, fueron 8 partidos por el campeonato, hizo que te adaptaras. Digo, ¿la idea de juego que vos tenés es esta que se dio ahora con Cerro Porteño, o de alguna manera te acomodaste al momento, a la situación de los jugadores para encarar estos partidos? Ambas, porque yo ya venía viendo el plantel, me gustaba ver el fútbol paraguayo, lo había estudiado en una oportunidad previa, creo que fue a fin de año pasado, como una posible oportunidad de venir, me había gustado. Me gusta el equipo también protagonista. Cerro es un equipo protagonista, tiene un plan. ¿La oportunidad también era para Cerro? Sí, por supuesto. Ah. Sí, muy vaga, digamos, pero siempre uno, cuando hay una pequeña posibilidad, trata de estudiar lo más posible el contexto. Y a mí me gusta el equipo protagonista, que se hace dueño de la pelota, que propone, que está a campo rival. Y creo que el plantel, la historia del club, la magnitud del club, creo que cuadraba por todos lados, ¿no? Pero bueno, uno es entrenador y trata de querer adaptarse con el plantel que le toque, y bueno, creo que reunía todas las condiciones más allá del tiempo. Y bueno, creo que era una oportunidad muy linda para mí, de crecimiento, de venir a una institución tan grande, con presión, y eso creo que es una oportunidad que a uno lo hace crecer, ¿no? Porque si bien tú remarcás todo lo que hemos logrado, hace muy poco tiempo que estoy, apenas 4 años, y creo que venir a un club como este, creo que en lo personal es un crecimiento muy grande. Sí, antes de darle paso a los compañeros, a mí me parece que el partido clave, es verdad, todos los partidos terminan siendo importantes para conseguir el título, pero había un duelo directo frente a Guaraní, que al ganar Cerro Porteño tomó la prioridad para conseguir el campeonato. Y para ese partido se dieron 2 situaciones desde este lado, que el equipo mejoró en la intensidad. No sé si las mediciones después del GPS dijeron lo mismo, pero vimos a un Cerro mucho más intenso. Y lo otro, ¿qué te indujo a colocarlo a Araujo como el punta flotante allí alternando con Iturbe? Porque venías jugando de arranque desde aquel partido con Recoleta, con Jonathan Torres y Totín, haciendo esa pareja, y finalmente ni Torres ni Totín a partir de ese partido frente a Nacional para adelante. Coincidimos con que fue el partido clave. Todos son importantes, todos te suman 3 puntos. Pero, digamos, para nosotros ese día no había mañana, ¿no?
y no ganar de ese día creo que iba a mantener esa ventaja que tenía Guaraní con nosotros. Ya no lo íbamos a poder enfrentar nuevamente, anímicamente iba a ser un golpe duro y creo que fue el partido bisagra, digamos. No nos aseguró nada porque apenas ese día lo empatamos y tuvimos esa pequeña ventaja deportiva en cuanto a los partidos entre sí, pero sí creo que fue el partido clave, porque si no lo ganábamos creo que iba a ser muy difícil. El golpe anímico para nosotros, a ellos iba a ser un envío anímico de mantener esa ventaja, así que bueno, fue el partido clave. Sí, coincido que fue mucho más intenso. Una de las premisas que tuvimos, bueno, nosotros veníamos dominando los partidos, teníamos el control de la pelota, las situaciones muy... pero nos faltaba ese plus, que bueno, le mostramos los números en todo tipo y bueno, si nosotros corremos más, de la mano del profe, nosotros tenemos más situaciones de gol, porque también estábamos en situaciones que teníamos más situaciones que el rival, pero nos costaba convertir, entonces bueno, si nos cuesta convertir hay que crear más. Va a llegar un momento que vamos a estar finos y vamos a crear 4 y vamos a hacer 3, pero estábamos en ese momento que nos costaba hacer gol. Bueno, si creamos 8 hay que crear 20 y para que nos acerque a ganar. El equipo fue creciendo, le íbamos mostrando esos datos y ellos se veían reflejados y bueno, después terminó con ese sprint final, digamos, que fue muy bueno, ¿no? Pero sobre todo los partidos, digamos, que eran bisagra, ¿no? Creo que también Libertad era importante ganar, éramos muy importante. Se supo ganar y controlar y sobre todo ser protagonistas de otra fase de juego que no la veníamos haciendo, que era marcar y contragolpear, porque bueno, hicimos el gol muy temprano, Libertad nos quitó la pelota, pero así todo creo que el equipo fue muy maduro y bueno, bien, no tuvimos la pelota, no tuvimos el territorio que nos gusta tener, pero el equipo se plantó bien, marcó bien, no nos llegaron y llegaba con transición, entonces creo que eso muestra también la madurez del plantel y que se sabe adaptar a las diferentes situaciones de partido, ¿no? Jorge, Hugo Miño de este lado, felicitaciones por el título y coincido con que para la definición del campeonato fueron clave aquellos partidos con Guaraní y Libertad, pero yo no me olvido del partido contra Nacional, que me parece que ahí la reacción del equipo, ese despertar del plantel se da después de un primer tiempo muy bravo, muy complicado, se fueron al descanso, me imagino, con muchas cosas en la cabeza y estando en desventaja lo dieron vuelta. Para mí ese es el partido de la reacción, de la explosión anímica del plantel. No sé cómo lo analizas vos. Bien, perdón, antes de contestarte esto, me quedó pendiente a Rubén Darío lo de Araujo. Sergio. Sí. Bien, sí, no, primero que nada, cuando vinimos había muchos jugadores importantes en recuperación, ¿no? Entonces tratamos con el plantel que teníamos y llegábamos a las fechas finales con todo el plantel o la mayoría a disposición, creo que iba a ser importante. Así que bueno, apelamos a eso y después el momento de los jugadores, ¿no? Al momento de cada uno. Las características de cada uno me gustan, son diferentes. Pero bueno, se recuperó Sergio, lo vi muy bien en los entrenamientos y bueno, tuve que tomar decisión. Por eso siempre digo, no, me gusta el modelo, me gusta mi impronta, pero a veces uno tiene que respetar los momentos de cada uno y a veces según las características cambiar el esquema de juego, que es secundario para mi gusto. Es importante, pero creo que lo más importante son los momentos de ellos y el modelo de juego y lo que uno pregona, que me había quedado un poco en el tintero. Coincido sí con lo de Nacional, que bueno, yo hice salvedad lo de Guaraní, previo al partido nacional, cuando en ese momento no se jugaba en simultáneo y cuando vamos a empezar el partido íbamos 6 puntos atrás. Entonces fue un partido que sí, se ganó, se empezó perdiendo, lo dimos vuelta. El equipo, por más que el rival quedó con 1 y después con 2 menos, si bien controló, no tuvimos problemas, se notaba atado todavía. Se notaba muy atado y creo que ahí como que el equipo cambió, ¿no? O sea, el equipo se sentía presionado, tenía que ganar, ganó bien, quizá no de la manera que yo hubiese querido de repente controlar más. No controlar porque se controló, pero sí tener muchas más situaciones de gol y liquidar un partido
con un rival que estaba diezmado, pero yo creo que cuando se pitó, el juez pitó el final de ese partido, como que hubo un cambio, ya como diciendo, bueno, sí estamos, sí nos pusimos, y bueno, ya a partir de Guaraní el equipo tuvo otra semblanza en campo, ¿no? Sin duda. Jorge, yo te quería preguntar un poquito sobre también, primero el aspecto físico, de cómo terminaste encontrando, decías recién, venía con muchos lesionados. ¿Cómo solucionaste el tema físico en Cerro de algunos jugadores? ¿O cómo se van solucionando primero? Y lo que se viene, ¿no? Lo que se viene a futuro, también preguntarte un poco, porque cuando ibas a venir se mencionó y mucho de que es un año electoral en Cerro y de que pueden o que van a haber cambios de autoridades en Cerro. ¿Cómo lo vas manejando eso? ¿Cómo vas llevando? ¿Qué hay a futuro para Jorge Bava? Bien, lo físico, más allá de las lesiones, lo que sí vemos un equipo muy desgastado porque había empezado los primeros días de enero. Un año muy largo y lo venía sintiendo. Nosotros lo sabíamos. Los cambios a veces pueden ser positivos en la cuestión física, a veces negativos. Tratamos de informarnos de todo habido por haber, de no dar un paso apresurado y hacer algo de más o diferente que pueda perjudicar. Y bueno, de a poquito fuimos buscando esa intensidad que nosotros queremos, que al principio costó. Se vio reflejada el otro día, pero también apuntar un poco a lo anímico, ¿no? Bueno, hacerles ver que lo que yo le decía, bien, obviamente para mí era una oportunidad muy buena de venir y demás, pero uno no es necio y uno no va a venir por venir. Yo observé el plantel y le dije a cada uno y grupalmente que era un gran plantel que cualquiera lo querría dirigir, o sea que era cuestión que ellos mismos confiaran y se dieran cuenta del potencial que tenían, ¿no? Porque bueno, mi caso fue atípico, yo estaba trabajando con cierta comodidad por el título obtenido recientemente y demás, y uno no iba a venir a pasarla mal, y uno estudió el plantel y había un gran plantel y trató de transmitirle eso, ¿no? Simplemente de a poco fueron creyendo, los resultados fueron ayudando y se terminó viendo el plantel que todos queríamos y que Cerro tiene, que es muy bueno. Y en cuanto a lo físico, sí, son todos diferentes, algunos con lesiones, más chicos, más grandes, algunos con menos partidos, otros con más partidos, y tratamos de equilibrar todo eso, que no es fácil, y bueno, creo que confiamos en el trabajo, en el área física, con el preparador físico, tratamos de potenciar, de aprovechar las semanas largas que son pocas a veces en el fútbol, para sacarle jugo y provecho. Y bueno, creo que el equipo se terminó sintiendo bien, ¿no? En lo físico, en lo anímico, en lo futbolístico que costó, así que bueno, creo que estamos conformes. Y ahora, de cara al futuro, sí lo supe en un momento cuando nos reunimos previo a venir, y bueno, son riesgos que uno tiene, tratar de estar aislado de todo eso y aferrarme a la posibilidad de que bueno, que si uno viene, hace bien su trabajo, consigue los objetivos que era salir campeón, después eso queda secundario, ¿no? En todos los clubes sociales hay elecciones, hay momentos de cambios, y más aún en un equipo tan grande con muchos socios como Cerro Porteño. O sea, Jorge, sabías de que era una apuesta hasta incluso arriesgada, ¿no? Porque salir un poco de la comodidad, romper un poco el molde, salir de la zona de confort, como se dice, y venir a un club donde prácticamente tenías la obligación de salir campeón. Sí, fue. Por eso es lo que yo te decía, la salvedad en cuanto al plantel. Uno no iba a tomar esos riesgos, sumarle el riesgo de dejar un lugar que el equipo estaba encaminado ya con una final asegurada, una Libertadores en fase de grupo asegurada, venir a un club que con la presión de Cerro, que es divina, a mí me encanta este tipo de desafíos, había lesión y demás, y yo no iba a tomar todos esos riesgos y se lo comuniqué a los jugadores si no había material, y material había. Entonces creo que era cuestión de hacérselo saber nomás y que ellos mismos confiaran en ellos mismos que tenían un gran plantel.
Jorge, un gusto saludarte. Julio Samaniego de este lado. Felicidades por el título obtenido con Cerro Porteño. El fútbol se dice que está hecho de asociaciones, o los partidos, el juego en sí se hace con asociaciones que funcionen prácticamente a la perfección. Y me voy a centrar en una de las asociaciones que se dieron dentro de tu equipo, porque hay varias, porque toda la defensa se asoció muy bien a la hora de defender. Pero ayer hablábamos aquí en el programa y ahondábamos en detalles en la asociación que se da entre Gastón Jiménez y Jorge Morel. ¿Cómo lo fuiste trabajando? Porque teníamos fijada la manera de jugar de Morel, siendo él el que más se queda, y soltarlo más a Gastón. Pero vimos otra versión de esa dupla de volantes. Bueno, quizá la ventaja que tengo yo de conocer el medio, de prácticamente Jorge, no sé si debutó cuando yo jugaba en Guaraní, pero hacía sus primeras armas y yo sabía la característica de él de llegar al área, de patear, de mucho gol. Gastón también lo puede hacer, pero creo que para mi gusto, no tengo la verdad absoluta, Gastón un poco más en la base. Es un jugador que pasa muy bien el balón, da el primer pase muy bien, conecta muy bien, se mete en la línea, es muy inteligente, es táctico. Y Jorge con un despliegue físico, con remate a media distancia, llegando al área, que no solo hizo goles el otro día en el último partido, hizo gol en el primero nuestro y tuvo situaciones. En el clásico, Olveira en la etapa 1 dentro del área, con Guaraní tuvo un remate muy cerca y en otros partidos. Entonces yo conocía la característica de Jorge y bueno, optamos por ese esquema y dentro de ese esquema que fuese habitualmente Gastón el que se quede y Jorge el que rompiera más hacia adelante, ¿no? Que no quiere decir que por momentos sea al revés porque se da la jugada, bienvenido sea, pero bueno, que habitualmente sea Jorge el que rompa hacia adelante y llegue al área. Profe, ¿cómo estás? JJ Gómez le saluda, muchas felicidades por el campeonato. Yo le quiero preguntar un poquitito en ese análisis previo cuando estudió el plantel, cuando sabía que iba a venir y cuando ya veía lo que tenía una base buena del equipo de Martínez, que tenía bien la pelota, pero en un momento dejó de lastimar. Las opciones que pensó, sabíamos que utilizaba el 4-3-3 en los equipos anteriores, lo de Piris Damota, que también es un jugador de selección que estaba en el plantel. O sea, ¿qué opciones fue pensando como variable para finalmente terminar encontrando el equipo que decidió poner? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a ver, a mí habitualmente me gusta el 4-3-3 o 4-3-2-1. Es el esquema que más me gusta. Pero bueno, también el equipo venía jugando con otro esquema durante todo el año. Y uno tiene que hacer, tratar de sacar lo mejor de las características de los jugadores que tiene. Quizá esos volantes mixtos, 8 o 10 antiguos de ida y vuelta, de área a área, teníamos pero muy poco para jugar en ese 3. Los momentos de los jugadores, también Itu, por más que el otro día lo hizo por banda y yo le vi que había hecho muchos goles por detrás del 9, jugando cerca del 9. Entonces, digamos, hay cosas que están bien, que no hay que moverla por uno ser terco y querer jugar a lo que uno quiere, ¿no? Acá lo primordial es que Cerro saliera campeón, gane, sume y la gente esté contenta. Y después con el tiempo, digamos, uno va tratando de darle su impronta, que mi impronta no tiene nada que ver con los esquemas. Los esquemas son secundarios, lo importante es el modelo, lo importante son los movimientos, que sepan cómo defender, que sepan cómo crear, que sepan cómo atacar, los espacios ocupar. Esos espacios pueden ser ocupados y desocupados por cualquier esquema. Entonces creo que no me preocupó mucho el tema del esquema, pero sí traté de respetarlo porque vi que ellos tenían características como para ese, que en momentos del partido también usamos el otro, ¿no? Que bueno, es como decimos, al menos en Uruguay es fútbol, los jugadores se mueven, no es futbolista que se mueven hacia un costado, suben, descienden, los esquemas se van rompiendo y armándose otro permanentemente con la sinergia del juego, así que bueno, creo que tratamos de respetar las características de ellos y sobre todo los momentos, ¿no? Hablando de características, Cerro está dotado por muy buenos jugadores de media cancha para arriba, todos para jugar, para asociarse, para atacar, para desequilibrar, pero que sufren cuando hay que retroceder, cuando hay que recuperar la pelota
Y en ese contexto lo vimos a un Cecilio, que mucha gente le critica, a mí me parece que es muy importante lo suyo en Cerro Porteño, le faltó el gol en estos partidos, pero con un gran sentido colectivo de retroceder, de pelear. Hasta Araujo, que tiene problemas con la rodilla, el otro día, en un balón que quiere jugar para Totín, pierde y termina siendo lateral izquierdo. O sea, para ese trabajo tuvo que hablarse personalmente con cada uno de ellos para entender que el equipo necesitaba, si no salía esa presión alta, el retroceso o la persecución al rival. Justamente cuando me tocaste el tema, te iba a hacer esa salvedad, ¿no? Que bueno, el compromiso de todos, ni que hablar, para jugar y para defender, que fueron menos los momentos de defender, por suerte, que lo que nos gusta, pero bueno, el fútbol, uno no dispone de cómo se dé el partido, a veces se da de diferentes maneras, y el compromiso de todo el equipo, incluido Cecilio. No, lo hablamos muy poco, pero bueno, ellos tienen claro que bueno, si jugamos 4-2, no queda otra que los que estén por banda tienen que trabajar con el lateral rival. Si no sube, bueno, perfecto, podemos quedarnos descolgados, pero si el lateral sube tenemos que hacer ese trabajo, porque si nosotros hacemos ese trabajo, llenamos la cancha, no tengo duda que ellos son mejores que los rivales en el 1 a 1 y en el 1 a 1 jugando en duelo en toda la cancha vamos a tener supremacía. Pero bueno, estamos muy contentos, sí, sobre todo por ese trabajo, y que a veces de repente lo tiene que hacer por arriba porque lo hace. La premisa nuestra es, bueno, atacar, presionar rápido tras pérdida, mantener el equipo atacando arriba, pero a veces el equipo rival juega. Nos pasó el otro día con Libertad que nos quitó la pelota, no la podíamos agarrar y había que trabajar. Y dentro de ese trabajo no dejar de ser ofensivo, ¿no? Pero primero para ser ofensivo cuando estamos en zona defensiva hay que trabajar, cerrar líneas y para poder recuperar la pelota, y en ese sentido todos hicieron un trabajo enorme, no solo físico sino cognitivo, a la hora de comprender los roles que tiene que hacer el compañero al lado. Por eso tú decías recién que bajó Sergio por izquierda, ¿no? Sí. Sí, lo he visto corriendo casi hasta la posición de lateral izquierdo, eso es lo que yo de lateral derecho. Eso es lo que yo insisto, que sí, bueno, perfecto, o sea, Sergio va a jugar de punta o de media punta, perfecto, su labor es tapar el eje de rotación o orientar a los centrales. Pero el fútbol empieza a robar la pelota y los esquemas se descomponen, y de repente Cecilio tuvo una oportunidad de atacar, el equipo sacó rápido, y que sepan el rol que cumple el compañero al lado para subsanarlo momentáneamente. Después termina la jugada y cada uno vuelve a su posición. Y eso es compromiso, eso es querer, y en eso estábamos encantados con el plantel, porque bueno, siempre estuvieron muy comprometidos, ¿no? En su labor, y sobre todo la del compañero, que bueno, a veces un compañero termina en otra posición, o termina lesionado, o tiene una falla, y el de al lado la suple, y la suple bien. Y para suplir, que más allá de tener un esfuerzo físico, tienen que saber los roles, y ellos lo saben, así que es un plantel muy maduro, muy inteligente. Y nosotros tratamos de darle las herramientas para que, bueno, cuando pasen ese tipo de cosas, sepan qué hacer, ¿no? Jorge, justo esta parte final de lo que decías me dio pie a una pregunta que ya la tenía armada. Tiene que ver con algo que sucedió la semana pasada. Hace una semana Blas Riveros estaba internado. ¿Cómo hizo para llegar, no quedarse fuera del último partido, cuando la lógica por ahí apuntaba a que no estaba en el partido de la consagración? O sea, hablaste de compromiso y de las aptitudes y también actitudes de los componentes de tu plantel. ¿Qué me decís con respecto a esto? Sin duda. Bueno, ya venía desde el partido con Trinidense, que ellos viajaban después para Estados Unidos con la selección, muy diezmado. Para ese momento Guillermo recién estaba volviendo de la lesión del hombro, creo inclusive lo apuramos para que fuese al banco por el estado gripal que tenía Blas. Ahí remarca el compromiso, ¿no? Nosotros hablamos entre todos, dentro de toda esa ola de lesiones que teníamos, y bueno, el compromiso yo se lo dispuse, pero lo asumieron ellos. Sé que va a haber dolor, obviamente yo no voy a arriesgar a nadie en algo que pueda perjudicarle su carrera, pero bueno, hay que soportar el dolor de aquí al final,
No vamos a estar al 100%, un atleta de alto rendimiento difícilmente esté siempre al 100%, por más que es una palabra de cabecera que habitualmente nos escuchan hablar, que queremos jugar al 100%, siempre hay un dolorcito, una torcedura, una lesión crónica que hay que llevarla, y bueno, que había que apretar los dientes y aguantar todo lo que se pueda, a no ser que obviamente sea una lesión de muscular y demás que uno de los médicos lo van a tener en cuenta, y la verdad lo asumieron todo, ¿no? Lo asumieron todo porque el desgaste fue grande, no solo desde que llego yo, uno miró para atrás y el desgaste viene desde enero, no solo por las lesiones, sino por la pre-Libertadores, llegar a fase de grupo, el desgaste que lleva, pasar a octavos, doble competencia, Copa Paraguay, fue un año muy largo para ellos y bueno, que iba a valer la pena el esfuerzo que hicieran de aquí al final, y uno lo dispuso, pero lo que lo hicieron fueron ellos, ¿no? Y bueno, Blas creo que fue un claro ejemplo de lo que fue el plantel en este tramo de final, ¿no? Que de repente había que apretar los dientes, seguir en esas condiciones, que bueno, le tocó la fortuna y que se la ganó por mérito propio de ir a la selección. Fue igual, vino, quedó con ese virus dando vuelta, pero estábamos tranquilos, que yo hablaba con él, decía que iba a llegar, que la internación iba a ser beneficiosa a la hora de recuperarse, para hidratarse, para los medicamentos y demás, pero que el miércoles iba a estar acá, el jueves iba a entrenar y así fue. Jorge, sé que todavía falta un partido, pero se va al Pachi Carrizo, que fue pieza importante, así como están las cosas, y que es un conector allí de media cancha para arriba. ¿Vas a salir a buscar a alguien, digo, vas a pedir a alguien para esa posición? Y ya, o sea, a ver, no nos pusimos a hablar del tema de contrataciones. Sí, obviamente la dirección deportiva está escauteando y mirando. Yo personalmente con mi gente siempre escauteamos y miramos. Y bueno, es cuestión de sentarnos ahora, delinear el año nuevo, que era importante el otro día, porque no era lo mismo con una fase de grupo de Libertadores que en una fase previa, ¿no? O para nosotros, del armado del plantel, para el club por la parte económica, sin duda, de cómo se iba a proyectar. Y bueno, ahora vamos a sentarnos a hablar y bueno, ver las posibilidades que hay de salida. Bueno, aparentemente lo de Pachi es inminente, habría que hablar con él, pero bueno, todavía no sé si está la decisión 100%, pero bueno, es una posibilidad, y delinear del modelo de juego y los esquemas que podíamos llegar a utilizar a lo largo del año, como para ver primero los jugadores que están en casa, los que están a préstamo, para salir a buscar después y ver dónde apuntamos, pero bueno, más allá de eso creo que es una baja sensible, no solo como jugador, sino porque es un jugador que tuvo mucho tiempo acá, tiene sentido de pertenencia, y bueno, que el otro día quedó demostrado que la gente lo quiere mucho, está muy identificado y bueno, en caso de que se concrete va a ser una baja sensible, ¿no? Y hay que buscar reemplazante más todavía, porque creo que, lo dijo hoy el presidente Zapac, Sergio Araujo va a pasar por la cirugía y eso conlleva que no va a jugar el primer semestre. Y menciono a Araujo porque el otro día lo he visto retroceder varios metros jugando un poco de Pachi Carrizo para enlazar o para dejarle el espacio a Iturbe. Sí, bueno, creímos oportuno el ingreso de Totín. Creo que había tenido una muy buena semana. El partido se daba para jugar con un centro delantero de área, que había ingresado muy bien contra Libertad. Y bueno, creo que es una posición de Sergio cerca del área muy buena. Tienen un entendimiento personal con Itu sensacional. Y bueno, también hubo que sacrificar a uno, y creo que el más idóneo para jugar por fuera es Itu. Por eso te decía hoy que Itu hizo muchos goles detrás del 9, pero bueno, el momento de Totín vino, me decidí por él, Sergio estaba en buen momento, lo retrasamos, que son las dos posiciones que puede jugar. Sacrificamos un poco a Itu por banda, que también lo hizo bárbaro, de hecho el gol lo hace cerrando el segundo palo, ¿no? Lo hace prácticamente en el corazón del área, jugando de extremo. Así que bueno, creo que lo bueno del plantel que tiene este tipo de características, que te llenan todo el frente de ataque, y a veces es difícil de descifrar para rival, porque bueno, a veces hay jugadores que tienen características para jugar por banda y solo por banda y no cierran, y uno está luchando para que como extremo cierren.
pero en este caso son jugadores muy completos, que han jugado de punta a media punta, por fuera, por dentro, por carriles interiores, que es donde más les insistimos nosotros, que tienen que ocupar los extremos, no solo para crear entre líneas, dejar el pasaje a los laterales, sino por cuando se crea por el lado opuesto, estar cerca del área, como para, en vez de tener un 9 solo, tener 3, y eso creo que lo hicieron a la perfección, ¿no? Jorge, dos cuestiones dentro de lo que es esta fase final del año. Preguntarte primero sobre Víctor Gustavo Velázquez. ¿Qué tanta ascendencia tiene dentro del plantel? Porque uno mira su carrera y lo encuentra que fue capitán en Newell's, que llegó a Cerro Porteño, en Luqueño en algún momento, en Sol de América en otro momento fue capitán también. En la selección el otro día sale Miguel Almirón, el brazalete de capitán queda para Víctor Gustavo Velázquez. ¿Qué ascendencia tiene con el grupo? Y lo otro, ¿qué tan diferente va a ser el partido ante General Caballero de lo que había sido el último por Copa Paraguay? Muchísima ascendencia, muchísima. Nos sorprendió cuando vinimos, obviamente lo conocíamos, a él, a Bruno, a muchos jugadores de esa posición. Le vimos muchas ascendencias, no solo en el día a día, sino en el juego, que es importante. Es un jugador que te gana los duelos, que llega en velocidad, que gana de arriba, representa esa garra guaraní dentro del campo, o sea, ese típico futbolista paraguayo que todos conocemos, pero con una calidad técnica exuberante. Y el otro día demostró jugando con espacios, que un equipo que quiere ser protagonista y los defensas juegan lejos, es contraproducente, ¿no? Él juega cerca de la defensa, achica la defensa, alienta al de al lado para salir, se juega los duelos, juega mano a mano, y yo le vi mucha ascendencia en el grupo, tratamos de observar eso. Y no solo él, sino que tenemos varios líderes en ese sentido, y me pone contento porque bueno, uno, a ver, es el líder dentro de lo futbolístico, le puede dar herramientas, forma de jugar, entrenamiento, demás, pero bueno, dentro del campo siempre uno está tranquilo cuando tiene jugadores como Gustavo, ¿no? Profe, como decía... ¿Y lo otro era, perdón? Lo otro era con referencia al partido ante General Caballero, de lo que va a ser esta final. ¿Qué tan diferente puede ser con lo que había sido el partido anterior por Copa Paraguay? Durísimo, durísimo. A ver, creo que va a ser un partido similar, donde si bien nosotros ese día tuvimos la pelota, tuvimos la cancha, nos costó entrarle brutalmente, y un equipo que es muy pragmático y en poco te puede hacer un gol. Así que bueno, nos contamos con un partido muy duro, como fue el de 12 de octubre, el de Itagüá, en la cancha de 12 de octubre, perdón. Igualmente, porque bueno, más allá que el equipo perdió la categoría, se vio desde la llegada del profe cierta mejoría, que no le dio para mantener la categoría, pero sí para pelear en la Copa y ganar la Copa Paraguay. Creo que lo hizo de muy buena manera y fue justo ganador. Así que bueno, es un equipo que va a ser muy duro, va a jugar por el honor de ser campeón nuevamente, así que bueno, nosotros tenemos que afrontar un partido muy difícil nuevamente. Profe, recién hablaba de los líderes y depende de cada entrenador, ¿verdad? Del manejo que vea para ese momento, pero cuando llegó tuvo que recostarse en alguno, hablar con alguno, el caso de Gatito, por ejemplo, el momento brillante que tiene Arias, pero Gatito es un jugador muy importante y era de su posición, también experimentado, el caso de Bruno Valdés, de Piris. O sea, ¿tuvo alguna charla con ellos y qué recepción tuvo? No, con todos, tratamos de hablar con todos, de optimizar momentos, tiempo para darle productividad a esto, y bueno, cada momento que teníamos, Gatito fue uno, ya lo conocía de hace mucho tiempo, la importancia que tiene él, porque bueno, hoy momentáneamente le toca esperar siendo el arquero de la selección, pero ha mostrado un profesionalismo y una adhesión con el grupo y con el club, que es él, gigante, hasta el último día siempre alentando, apoyando y a disposición del equipo, sumando donde le tocó estar, y no fácil porque uno fue arquero y a veces las oportunidades cuando estás en el banco siendo arquero son escasas, pero en el caso de él creo que habla mucho más aún de la clase de persona y de líder que es, porque bueno, siendo uno de los arqueros de la selección, en víspera mundial, está en la posición que está con nosotros y sumando como lo hizo, la verdad que uno es de destacar sin duda.
Después de lo que fue la explosión del campeonato, ganar el título, festejarlo después de 4 años, ¿hay un riesgo de que el equipo llegue relajado al partido del sábado? Y a eso apuntamos hoy. O sea, obviamente el festejo que era merecido tiene que estar porque esto es efímero y bueno, a la semana ya se está hablando de otra cosa, pero bueno, el festejo tenía que estar, que lo disfruten, un día de descanso y bueno, ya hoy ultimar este tipo de detalles y ya empezando en el partido que viene. Y vamos a hacer hincapié en eso, sin duda, porque bueno, venimos de un rival, va a ser muy difícil, un rival que jugó mucho antes que nosotros y ya este partido lo viene trabajando hace más tiempo, concentrado y mirándonos y demás. Entonces creo que nosotros tenemos que sí, obviamente disfrutarlo, que es merecido y es lo lógico, bueno, rápidamente introducirnos en esto y apuntar, obviamente, a lo futbolístico, al plan de partido, a estudiar al rival, todo lo que hacemos siempre, pero de repente poniendo hincapié más en traerlos nuevamente al sitio, al hoy, al presente, y el presente marca que bueno, tenemos un partido muy difícil el sábado, una copa que la queremos, que no es un detalle menor, no es una copa menor, es una copa y la queremos, y queremos terminar el año con ella, y bueno, hay que volver rápido al plan de trabajo porque bueno, te repito, el rival es durísimo, ya está trabajando en nosotros y bueno, en ese sentido nos sacó una pequeña ventaja, así que bueno, tenemos que reponernos rápido a eso. Y Aliceda va a estar, ¿no? Ya va a estar disponible. Aliceda. ¿Perdón? Aliceda. Sí, ya lo tendríamos disponible, sí. Bien, Jorge, gracias por este tiempo. Sabemos que inmediatamente tendrás que ir al entrenamiento, entonces te agradecemos mucho este tiempo y le dejo la última pregunta allí a Pepi Torres. Un abrazo, felicidades de vuelta. Bueno, muchas gracias, un saludo grande a todos por ahí. La última, yo quiero preguntar por un tema para el 2026. 8 partidos, será poco tiempo, la Copa Paraguay. Formativas para el año que viene, proyección con este club que tiene algo tan interesante allí, Jorge. ¿Cuál es tu punto de vista? Me encanta el proyecto ese. Lo hicimos en Liverpool mucho. Yo estaba muy cercano a juveniles. Lo que sí traté en estos 2 meses es enfocarme al 100% acá. Te soy sincero, sí. Bueno, por eso la petición que ha hecho que se quedara con nosotros, porque tenían conocimiento de juveniles, de plantel y demás, aparte de todo lo que significa el Cerro Porteño y el conocimiento que yo tenía para él, que fuimos compañeros en un tiempo atrás, que lo queríamos con nosotros en el cuerpo técnico, pero sí, ya planificando más, le vamos a enfocar un poquito más en eso, que a mí me gusta. En todos los clubes me pasó a hacerlo, inclusive en León hicimos un selectivo de mediano plazo, corto plazo y mediano y largo. Los tiempos, los resultados no se dieron como para aprovecharlo, lo tratamos de hacer ahora también en Colombia. Me gusta trabajar con juveniles, viéndolos permanentemente, o mi gente permanentemente, introducirlos primero como sparring y demás. Y creo que a partir de ahora la pretemporada va a ser ese momento, pero apremiaba el tiempo y lo urgente, eso es importantísimo. Pero lo urgente era esto y bueno, 100% metido acá, pero ahora creo que le vamos a dar un poquito más de tiempo a eso. Gracias, Jorge, de verdad. Para nosotros un honor, un gustazo haber contado con tu palabra. Nos debíamos esta entrevista ya como campeón. Agradecer una vez más a Aldo, del departamento de prensa del club, a Gabriel, que también formó parte de esta gestión, la gente que te asesora del lado comunicacional. Así que para nosotros un placer y seguramente nos vemos el sábado nuevamente en Chajones. Bueno, así sea, un saludo grande a toda la audiencia. Con ustedes de vuelta, compañeros, aquí desde la Nueva Olla, Jorge Bava, el técnico campeón de la 35 con Cerro Porteño.